Leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Verso 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Vamos a orar a Dios y vamos a pedirle que Dios hable a nuestras vidas a través de esta porción de la palabra. Padre, yo vengo delante de tu presencia y yo te pido, Dios mío, que a través de esta escritura en esta tarde, Dios mío, tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Que tú nos hagas ver, oh Dios mío, unas lecciones que podemos aprender, Señor, de esta palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos ayudes, Dios, Padre del cielo, a entender tu palabra, a comprenderla y sobre todo aplicarla a nuestras vidas para que podamos vivir mejor para ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesucristo, yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios? Puede tomar asiento, pero no deje de adorarle, no deje de darle alabanza y adoración al Dios maravilloso que nos ha salvado y que le servimos en esta tarde. Muchos de los que predicamos la palabra del Señor hemos sido en muchas ocasiones culpables de atacar al apóstol Pedro. Pedro es uno de los apóstoles que más a veces se habla de él. De él se dice que era un bocón. De él se dice que era cobarde. De él se dice que era ligero en su manera de actuar. Y algunas de estas cosas podemos decir que es cierta. Pedro era bastante ligero en su manera de actuar. Pedro era bastante zafado, si podemos decir. Era una persona bien hiperactiva y siempre estaba allí al frente. Pero en esta tarde yo no vengo aquí a hablar malo de Pedro. No venimos a hablar malo de Pedro, que probablemente un día nos los vamos a encontrar en el cielo. Yo no quiero que él me vaya a decir: te oí hablando de mí. No quiero hablar mal de Pedro, pero hay unas lecciones en la experiencia de Pedro que yo creo que pueden ser útiles para nosotros. Y oiga bien, porque yo le mencionaba y mencioné esto el viernes en la noche, en un momentito de saludo que me dieron. Hay 4 evangelios. Los 4 evangelios nos narran esta historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos narran la historia de la negación de Pedro. Pero hay algo interesante en esto, cuando leíamos para esto, y es lo siguiente. De los 4 evangelios, el evangelio de Marcos es el evangelio que primero fue escrito. De los 4 evangelios, el evangelio que primero fue escrito fue el evangelio de Marcos. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, mucha gente los conoce
como los evangelios sinópticos. ¿Qué es eso de evangelios sinópticos? Lo que quiere decir es que estos tres evangelios tienen una similitud en la manera en que están escritos. Las historias que aparecen en Marcos, en Mateo y en Lucas, por lo general, muchas de ellas están en los tres. Por eso le llaman los evangelios sinópticos, porque son muy similares, muy similares. Pero oiga bien, es el evangelio de Marcos el primero que se escribe. Y se cree que Marcos, de quien obtuvo la información para escribir su evangelio, fue de Pedro. Es Pedro el que se sienta con Marcos, que quizás Marcos le preguntaba acerca de Jesús, acerca de las cosas. Es Pedro el que se sienta con Marcos a explicarle de la vida de Jesús, de sus experiencias con Jesús, de sus experiencias en el andar con Cristo, de los milagros que hizo Jesús. Y las historias que aparecen en el libro de Marcos, lo más probable es que fueron contadas por Pedro a Marcos. Y de ahí, muchas de estas historias, pues Mateo las recopiló de Marcos. Lucas, que hizo una investigación, probablemente recopiló muchas de ellas de Marcos y de Mateo. Y Juan, pues, que escribió aparte. Pero lo que quiero que veamos es que probablemente la historia de la negación de Pedro, quien la contó fue Pedro. Fue Pedro el que le informa a Marcos, esto pasó. Y esto tiene algo importante porque no todo el mundo está disponible a contar sus errores. A no todo el mundo se le hace fácil decirle, yo hice esto malo. Es de valiente el uno reconocer cuando hace algo malo. Y más en la posición que estaba Pedro. Porque Pedro se convirtió en el líder de la iglesia. Pedro era, junto con Santiago, el hermano de Jesús, eran los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ellos estaban al frente, eran los apóstoles. El apóstol Pedro fue el primero que predicó el día de Pentecostés. El apóstol Pedro era el hombre que cuando caminaba con la sombra de él se sanaban los enfermos. Pedro tenía una reputación que mantener. Pedro tenía una posición que mantener. Pero a pesar de eso, cuando se sienta con Marcos a hablar, le cuenta a Marcos y le dice a Marcos, Marcos, yo negué al Señor. Y me pasó por 3 veces, aunque el Señor me lo había advertido. Y para mí esto tiene un valor bien importante, porque no todo el mundo hace eso. No todo el mundo está dispuesto a reconocer sus errores. Mucha gente, cuando usted los oye hablar de ellos, siempre menciona nada más las cosas buenas. Lo mucho que han hecho para Dios, los grandes triunfos que han tenido, las grandes victorias que han tenido, pero los fracasos, pero las situaciones malas y negativas, esas las escondemos. Esas no queremos que la gente las sepa, porque si saben eso de mí, ¿qué van a pensar? Y yo me imagino a Marcos y a Pedro hablando, y Marcos diciéndole a Pedro, pero ¿tú crees que esto sea conveniente ponerlo aquí? Tú eres el líder de la iglesia. Y poner aquí que tú negaste a Jesús 3 veces. ¿Qué va a pensar la gente de ti?